bien, bueno, pues estamos en esta emisión en contexto de la etapa cultural, intelectual que merece este programa, porque no solo es de Villa, para que vean, también tenemos cosas que hacer. Luego del desagradable y desaguisada de por sí merecer un día de semana, ¿no? De las cosas que se enteran en Cuauhtémoc. Venimos a desfogarnos. Bueno, vamos a hablar de cosas más culturales, muy positivas. Estamos con Antonio Loven o Leiven, estamos platicando fuera de entrevista, casi nos dijo como quieran decir. Básicamente, con que se ¿Cómo entienda. le dirías tu apellido? En alemán bajo yo le digo Leuven. Leuven, pero no es Leiven, es Leuven. Leuven en alemán bajo. Se escribe con diéresis sobre la O. Inicialmente así sería. Aquí en México es con OE, pero lo más correcto hubiera sido con diéresis. Con W. ¿Y tu padre cómo le dice también? Mi papá dice Leiven. Leiven. Yo digo Lowen, es la eterna pelea. Ay, pues sí, imagínense nosotros ignorantes. Bueno, pues él es el director del Museo Menonita y le agradecemos que precisamente nos dé este espacio. Estamos precisamente en la cocina de lo que es una casa tradicional, una cocina tradicional menonita. Y bueno, qué mejor que platicar precisamente en este mes en el que conmemoran un aniversario más de la llegada de los menonitas, que sin duda alguna pues ese momento fue importante para toda la región y para todo el estado, porque desde ese momento hubo un crecimiento importante y para ello tienen preparados algunas actividades, ¿no? Así es, queremos conmemorar esta fecha el 18 y 19 de marzo. ¿Es el 95 aniversario? 95, los menonitas llegaron el 8 de marzo de 1922. ¿Por qué llegaron a esta zona? ¿Por qué a México o por qué a Chihuahua? ¿Por qué a Chihuahua? Bueno, a México y Chihuahua. Bueno, inicialmente a México porque estaban buscando salir de Canadá después de la Primera Guerra Mundial, porque primero somos de origen alemán, entonces con la Primera Guerra Mundial había un sentido muy anti-alemán en Canadá. Esto afectaba a los menonitas en su idioma, el gobierno quería que se dejara de enseñar el alemán en las escuelas, y sobre todo por el pacifismo, los menonitas nos consideramos pacifistas. Entonces con esto, siendo de origen alemán y no hacer servicio militar en Canadá, país que estaba en guerra con Alemania, pues creó un sentido muy negativo. Una guerra entre ustedes mismos, entre las mismas... No. Entre Canadá contra el imperio, contra el imperio alemán. No, la Primera Guerra Mundial contra el imperio alemán y contra Austro-Hungría. Entonces con esto los menonitas mandan delegados para buscar tierras y van a países como Brasil, Uruguay, Argentina, y estando en Brasil se encuentran con el embajador mexicano, quien los invita a que vengan y visiten México. Entonces hacen esto, llegan a México y hablan con el presidente Álvaro Obregón. A él le piden exención del servicio militar, libertad religiosa y libertad educativa, más que nada para poder mantener el alemán en las escuelas. Entonces el gobierno mexicano acepta esto, les da también unas condiciones, que nos registremos como mexicanos, que paguemos los mismos impuestos, etc. Y les da la bienvenida a venir a México. Entonces los menonitas compran las tierras de la familia Zuloaga aquí en esta región y es como llegan aquí. ¿Por qué esta región? Más que nada por el clima y el tipo de suelo. El clima, inviernos frescos y veranos calurosos, igual que conocían en Canadá. Haciendo un pequeño paréntesis en esta situación de la historia de por qué inician las intenciones migratorias de la comunidad menonita canadiense. ¿Hubo casos en los que, o tienen registros ustedes como historiadores, de que se haya obligado a algún menonita a partir hacia la guerra de Europa? Sí, sí hay registros así, sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos también, en la misma época que se fueron a Canadá, hubo menonitas que se fueron a Estados Unidos. Entonces sí hay registros donde los obligaron, hay historias de donde los obligaron incluso a portar armas y todo, y hay historias donde disparan a los árboles en vez de a la gente, cosas así, pero sí hay muchos registros. En el caso de, bueno, ahora ya estando en México, se les ofrece mantener su libertad religiosa, sus idiomas, y el no acceder al servicio militar, o la no obligatoriedad del servicio militar. Pero nosotros tenemos entendido que ustedes viven en una condición distinta, principalmente en el pago de impuestos, porque, bueno, de alguna manera el municipio pues no se hace cargo de los servicios de ustedes. Bueno, sí es cierto, pero el pago de impuestos es el mismo. El ISR, el IVA, el predial, todo se paga igual. Simplemente hay una escritura comunal para una de las colonias, es declarada de la colonia menonita paga la colonia, en el caso de la Manitoba, nosotros el predial se lo pagamos a la colonia y la colonia se lo paga al municipio. Entonces por eso existe también mucho
el mito pues de que los menonitas no pagamos impuestos, porque el predial, porque no lo pagamos directamente nosotros, sino que se lo pagamos a la colonia y la colonia. Pero ustedes pagan todos sus Y impuestos. aparte, pues es y sus servicios. más que impuesto, pues un regalo, ¿no? Porque pues es un impuesto que se supone que tendría que devolvérseles en servicios, seguridad pública, que por cierto estamos en una etapa que, bueno, los tiene en incertidumbre. No han exigido o no hay problema en esto de que no se les devuelva lo que ustedes aportan. Bueno, no diría que no hay nada que se devuelva, porque sí hay que reconocer que la seguridad pública sí está presente dentro de la colonia. Se ¿O ve la nomás en el policía. corredor? No, dentro de la colonia. Ah, ok. Eso es bueno saberlo. Está dentro de aquí. En cuanto a los otros servicios, yo creo que no puedo decir mucho porque también la colonia, con sus jefes de colonia, no he exigido. Entonces, debe de exigir y luego ya podríamos argumentar. Ok, regresando un poco en la historia, en pláticas anteriores con el cronista de la ciudad y con algunos historiadores de Cuauhtémoc, mencionan de que no fue sencillo el instalarse para aquí, para los menonitas. Si bien traían una fuerza laboral grande, traían herramientas, y a fin de cuentas llegaban a comunidad extraña, con idioma extraño, y con un cierto recelo de las rancherías mexicanas al inicio. ¿Qué nos puedes decir históricamente de eso? Todavía. Estaban flanqueados incluso por militares, ¿no? Hubo un tiempo donde sí. La colonia menonita, cuando llega aquí, hay que reconocer que fue justo después de la revolución, cuando se estaban entregando las parcelas a los agraristas. Entonces llegan aquí, los menonitas habían comprado las tierras de la familia Zuloaga. La familia Zuloaga había permitido que agraristas se asentaran en diferentes puntos de lo que ahora es la colonia. Entonces llegan los menonitas y vaya que se sorprenden porque hay gente viviendo en las tierras que ellos compraron. Entonces ellos empiezan a ir con la familia Zuloaga, con las autoridades aquí presentes y dicen, bueno, si nosotros lo compramos porque hay gente. Entonces el gobierno ahí se acerca con la familia Zuloaga y los obliga a que los asienten en diferentes lados, que les entreguen su parcela. Entonces por eso hay ahora pueblos como El Muerto, Los adobes, Napaveshi, Obregón, etcétera, porque fueron los pedazos de tierra que les entregó la familia Zuloaga a estos agraristas. No solamente eso, sino los agraristas se vieron muy beneficiados, porque también la familia Zuloaga fue obligada a ponerles la casa. Entonces, porque realmente tuvieron que abandonar sus casas aquí. Sí, hay que destacar cuántos años tienes, Antonio. 27. 27, y tienes ya años siendo un historiador, un apasionado de la historia menonita aquí en la región. Ya Pues, tienes como unos 5. 5 años, y siendo muy joven. ¿Y ya qué generación eres de nacidos en México? La tercera. Tercera generación. Sin embargo, tienes relatos familiares, relatos de amigos de cómo era la vida en esos primeros años de los pioneros menonitas en Cuauhtémoc. ¿Cómo era vivir aquí para ellos? ¿Cómo era? Bueno, yo creo que dependía mucho de familia en familia, pero sé de mis abuelos, que mis abuelos fueron unos a quienes les encantó estar aquí. Entonces mis abuelos fueron quienes llegaron a México, habían nacido en Canadá, se instalan aquí y aquí hacen su vida. Para mis abuelos nunca fue un nos regresaremos o algo así. México era el hogar. Sé que para otras familias sí fue más difícil, sobre todo en los 1930s, cuando hubo sequía en esta región y con ello hubo hambruna. Entonces hubo campos, por ejemplo en el campo 22, donde hubo muchísimos muertos por las enfermedades que llegaron y por las sequías. Entonces yo creo que depende mucho de familia en familia, pero para la mayoría de los menonitas no hubo mucho problema en establecer aquí como México como su nuevo hogar. Sigue habiendo un lazo muy estrecho con Canadá. Sigue todavía, cada vez es menos. Lo hay porque la mayoría de nosotros tenemos familiares en Canadá, porque cuando viene mi grupo de menonitas, una gran cantidad se queda en Canadá, entre ellos nuestros parientes, etc. Entonces nunca se perdió el contacto por lo mismo. Un poquito de poner en contexto a la gente, sobre todo la gente que no es de aquí de la región de Cuauhtémoc, que nos ve en otras regiones. Hay un debate o desconocimiento. ¿Los menonitas son holandeses, son alemanes? ¿Cuál es la raíz de Menonita? Sí, de los menonitas ambos, alemanes y holandeses. La región de Prusia, ¿no? Sí, exacto. Prusia La región. Oriental. Alemania y Holanda migran un poco más hacia el oeste, hacia lo que ahora es conocido Prusia. Entonces no es incorrecto decir que somos de origen alemán ni es incorrecto decir de origen holandés. De Frisia, ¿cómo se llama? De Frisia, hay una gran parte que somos de Frisia, otros del área del flamenco, que es cerca de Bélgica. Exacto. Entonces no es incorrecto ambos. Antes de llegar a México tuvieron que pasar por otros países, incluso antes de Canadá. Sí,
Los menonitas pasaron de Alemania a Holanda en el siglo XVI hacia Prusia, se estuvieron cerca de 250 años, y cuando yo digo Prusia me refiero a un área que hoy es Polonia. Polonia y Alemania, ¿no? También. Sí, De Alemania y Polonia. Los menonitas estuvieron más asentados en el área de que hoy es Polonia. ¿Y esto influye en su lenguaje actual? Influye en nuestro lenguaje, influye en la vestimenta, la pañoleta, por ejemplo, que usan las mujeres, viene de esa época. Okay. De ahí migran a Rusia, a la parte que hoy es Ucrania, más específicamente la Crimea. Están cerca de 90 años ahí, hasta que en 1874 migran a Canadá. En Canadá únicamente por cerca de 50 años cuando migran a México en 1922. Entonces ya son más mexicanos que canadienses. Mucho más mexicanos que canadienses. Precisamente en ese punto, ¿qué tan mexicano se siente el menonita actualmente en el siglo XXI? Yo creo que cada año es más. Ya es muy común que ver a los menonitas incluso tener la bandera en nuestros patios. Ya celebramos los mismos días del país. Entonces cada vez es más. Y con cada generación que nacemos aquí, pues este es nuestro hogar. Sin embargo, ¿qué tan positivo, qué tan negativo ven ser más mexicanos? Porque también es triste, y se ha comentado mucho alrededor de los años, se le caracteriza a los menonitas como gente muy trabajadora, gente, como tú dijiste, pacifista, y últimamente se dan críticas en el sentido de menonitas pues ya involucrados en la tecnología, en la ingesta de problemas de adicciones. Entonces esto es lo que se ha adoptado al estar en este país. ¿Ustedes cómo lo consideran? Bueno, el menonita, a diferencia de lo que se piensa, nunca ha estado 100% peleado con la tecnología, siempre y cuando la tecnología haya sido usada para el trabajo. Tecnología para el hogar sí era prohibida, sobre todo hasta los 1980s, 90s, cuando poco a poco se empiezan a incluir, por ejemplo, ya se permite el radio, incluso hay radio menonita. Poco a poco se van integrando cosas así, pero el menonita, si la tecnología es para el trabajo, puede tenerlo más moderno, incluso antes. ¿A ti mismo te tocó? De las llantas que no tenían carga. Bueno, claro, hubo algunas restricciones o algunas excepciones cuando se pensaba que esa maquinaria pudiera ser utilizada para un bien que no es del trabajo. Por ejemplo, el tractor se puede usar como manera de transporte. Entonces, para evitar que se usara como transporte, que los jóvenes accedieran, no sé, a otras cuestiones como el alcohol o algo así, las llantas tenían que ser cambiadas por las de pico o las de fierro. Los que está aquí afuera. Exactamente, como que es el que está afuera. Sobre todo porque tenían muy prohibido entrar a los pueblos con esas llantas porque destrozaban los caminos. Entonces evitaban así que los jóvenes salieran. De tu corta edad, bueno, somos más o menos de la Somos contemporáneos. un poquito más grandes nosotros, no mucho. Sí. Y el caso de René le tocó ver cuando llegó el primer tren como Pero ¿tú has visto cambios de cómo era la vida cuando tú eras niño entre la comunidad menonita hasta ahorita? ¿Sí hay un cambio radical? Sí, sí hay cambio. En la vestimenta se nota mucho el cambio. Ya casi no ves los overoles. Exacto, los overoles. La pañoleta de las mujeres es menos estricta, se ha ido reduciendo de tamaño cada vez. Entonces sí hay detalles así. El uso de la tecnología también ha cambiado mucho. Sobre todo, algo que influyó mucho, sobre todo en los negocios, es la facturación electrónica. Si muchos negocios trataban de no tener computadora o algo así, pues ahora todos lo tienen. El menonita está muy conectado a lo largo del mundo con todas sus comunidades. Podemos poder ver, sabemos por ejemplo que en Bolivia hay una colonia que se llama Colonia Chihuahua. Sí, hay una. Es gente que salió de aquí. Sí, es gente que salió de aquí. Sí, hay mucho contacto sobre todo con colonias donde hay menonitas étnicos como nosotros. Menonitas hay en 87 países, pero estamos hablando de que el 65% son menonitas conversos, es decir, con su propia lengua, su propia cultura, etc. Y el 35% son menonitas étnicos. Con este 35% se mantiene mucho contacto. No nada más en México, no nada más en Cuauhtémoc hay comunidades menonitas, hay en Zacatecas y en Yucatán. Zacatecas, también hay en Durango, hay en Coahuila, San Luis Potosí. Y nuevamente en Rusia, ¿no? Que ya también están... En Rusia también, pero Rusia, hubo la noticia hace poco, o hace ya algunos años más bien, de que se les ofrecía a los menonitas tierras. Se trataba de unas cuantas familias, nunca se trató de toda la colonia. Y actualmente en Rusia hay muy pocos menonitas. Creo que la cantidad ahorita no rebasa ni los 10,000. Y esto surgió a raíz precisamente porque aquí ya era insuficiente. Ya las familias ya no podían darle los espacios a
heredarle vaya a los hijos, las nuevas Ajá. generaciones, por eso están optando por otra religión. Esos Exacto. rumores, esas noticias de la migración menonita de México son El falsas. éxodo. De un éxodo masivo de toda la colonia no es cierto. Es falso. Sin Familias embargo, Osman, ¿no? Por- buscan la gente que quiere seguir siendo tradicional o agricultora es la que busca tierras nuevas, ¿no? Donde Ajá. hay agua. Hay unas fotos de jefes de colonia que visitaron San Luis, Argentina, una provincia argentina, sí. que por cierto hay muchísima agua en esta provincia, muchos lagos, muchos ríos, y es una buena opción para la agricultura. Pues, sin embargo, no quiere decir de que toda la colonia de Manito, Veracruz, Curry vayan a ir hacia aquella zona. No, jamás. Aquí en el museo nos pasó mucho en el año que salió esa noticia de que nos preguntaban, ¿y cuándo se van? ¿Y qué van a hacer con todas esas cosas? Gobierno con todas esas- Y hablando ya un poco del museo, empieza su tiempo administrando este lugar, ¿de gente de qué países viene interesada aquí? ¿Qué te has topado? En el 2016 tuvimos gente de 47 países. La mayoría... personas. ¿Perdón? Más de 30,000 visitantes. Más de 40. Wow. Tuvimos 43,000 visitantes en el 2016. Tuvimos de todos los estados de la República, tuvimos de 25 estados de Estados Unidos, de 7 provincias de Canadá y lo de 45 países más. Los países que más nos visitaron fueron de Estados Unidos. Tenemos bastantes grupos de americanos quienes llegan, de Alemania, Holanda, Rusia, entre algunos otros, pero esos son de los principales. También España. La conexión étnica con Alemania sigue estrecha, hemos sabido que vienen grupos de alemanes, los visitan, hay contacto. ¿Es tan diferente su lengua, el alemán bajo que le llaman, o sería Plottisch o algo con Sí. el alemán de los alemanes, valga la redundancia? Sí, bueno, el Plottisch que usamos los menonitas, no nos entendemos con un alemán. Entonces Muy es diferente. completamente diferente. Es como... Es una mezcla, ¿no? De varios. Sí, ya es una mezcla. El Plottisch ya es un lenguaje más bien menonita. Si bien inició como un dialecto alemán, es similar con algunos dialectos alemanes, pero con el alemán oficial de Alemania no nos entendemos. Pero los menonitas también debemos de usar el alemán, porque ese es el que se utiliza para literatura, iglesia, escuela. Sí, eso que poca gente conoce, que en la iglesia es un idioma y en la escuela es un idioma, Es que el de otro. la casa es diferente Sí. para ustedes. Platícanos cuántos idiomas tienes que hablar tú, para desenvolverte en el mundo que vives. Yo hablo 4, el alemán bajo, similar al holandés, el alemán alto, español e inglés. ¿Cuánto nos resta el señor Floor Manager? Sí, está muy interesante. Ahora podemos hablar de las actividades. Sí, todavía tenemos chance precisamente de hablar antes de irnos al programa, porque queremos invitarlos a que disfruten de los eventos que tienen programados para el 95 aniversario, que son en este mes, como digo, a partir del 18 de marzo. Pero estamos viendo que están dando estos acondicionamientos, se está acondicionando más el museo. ¿Qué es lo que se pretende hacer? Bueno, ahorita estamos trabajando en darle un diseño nuevo al patio, un diseño como realmente era en una casa, o al menos acomodarlo muy similar. Claro, le vamos a meter maquinaria antigua como decoración, que hubiera sido usada para el trabajo y no para decoración, pero sobre todo para darle una apariencia nueva, debido a que tenemos un espacio nuevo, ampliamos el museo. Entonces, todo esto queremos terminarlo para estos festejos, ojalá podamos, pero sí es bastante trabajo. Estamos esperando para estos eventos, pues sí, recibir unos 1,000, ojalá unas 2,000 personas, empezando el sábado 18 con la inauguración a las 10 de la mañana, aquí en el museo. Ya nos confirmaron algunas autoridades que van a estar presentes, como el presidente municipal, entonces para hacer esta inauguración. Terminando la inauguración, vamos a hacer el desfile, que ya se convirtió en una tradición, donde mostramos de las maquinarias, algunas herramientas de trabajo que se usaron. Y después del desfile es cuando iniciamos ya con las actividades, conferencias, grupos de música que vamos a tener. Todo aquí en el museo. Para estos 2 días, todo aquí. ¿Kilómetro? Kilómetro 10, en el número 1024. El correo comercial. Bueno, pues Sí, la invitación. Sí, y vamos a estar Competencia de maisteja allí, aquí. Me voy a decir. ¿Cuál es la competencia que toma? Traemos buen nivel, ¿eh? Traemos buen nivel. Para ver. Pero a ver, platícanos qué tan alto es el nivel para saber si sí es cierto. Son de buen caso. No, pues los menonitas bien sabrán que les gusta bastante la semilla de girasol, entonces vamos a hacer una competencia a ver de quién puede más en 1 minuto, 2 minutos. Hay alguien encargado de las reglas, pero se va. Sí, va a estar interesante ver. El tractor pool. El tractor pull, ¿cuántos hombres se necesita para detener un tractor que está andando? En contexto. Cuatro burros de fuerza. Vámonos.
Listo. Ok. Bueno, pues no nos resta más que agradecerte, Antonio, que nos hayas permitido estar aquí y ojalá no sea la primera en muchas gracias. En Facebook.